Bienvenido a su canal de electroprotecciones. El día de hoy continuaremos hablando sobre los sistemas solares fotovoltaicos. El turno corresponde a uno de los módulos o uno de los equipos más importantes en los sistemas solares fotovoltaicos, como son los paneles solares. Miraremos cómo su fabricación, sus principales componentes, su funcionamiento, así que te invito a que te quedes hasta el final. Comenzamos. ¿Qué es un panel solar? Un panel solar es un dispositivo que aprovecha la energía del sol para generar calor o electricidad. Según estos dos fines podemos distinguir entre colectores solares que producen agua caliente, generalmente de uso doméstico, utilizando la energía solar térmica, y paneles fotovoltaicos, que generan electricidad a partir de radiación solar que incide sobre las células fotovoltaicas del panel. Lógicamente, aquí hablaremos de las paneles fotovoltaicos. El proceso de fabricación de paneles solares fotovoltaicos. El silicio se obtiene principalmente de la sílice, óxido de silicio, utilizando el método de reducción. Se extrae el silicio llamado de grado metalúrgico, que dispone de una pureza del 98%. Este, al no ser suficiente, se vuelve a purificar hasta el extremo de llegar a un valor del 99.99%. Este silicio puro, al que se le da el nombre de silicio de grado electrónico, es el comúnmente utilizado para la fabricación de células. Entonces acá es importante recordemos que básicamente la pureza del silicio tiene que llevarse a unos grados muy altos para que pueda funcionar como tal para los paneles solares. Recordemos que un panel está construido por varias células, como observaremos a continuación. El silicio puro comienza el proceso de fabricación de las células fotovoltaicas y los paneles, que se resume en la siguiente secuencia de procesos y tratamientos. Aquí podemos ver el silicio purificado, pasa un proceso de crisol y estirado con germen de boro, posteriormente recorte del lingote. Aquí ya vemos que se empiezan a generar el corte en obleas. Tenemos también el proceso de difusión de fósforo, texturizado, serigrafía, y aquí ya empezamos a tener lo que es la célula solar. Ya la célula solar vemos que se empieza a realizar un conexionado, todas estas células se tienen que sumar, generan tensión, y la sumatoria de todas esas tensiones dan la capacidad máxima que va a tener como tal el módulo fotovoltaico. Aquí ya empezamos el proceso de laminado, los montajes del marco, y aquí ya tenemos el módulo o el panel solar fotovoltaico. Tipos de paneles fotovoltaicos. Alrededor del 90% de la tecnología fotovoltaica se basa en el uso de alguna variación del silicio. Cuanto más puro es el silicio, mejor alineadas están sus moléculas y mejor convierte la energía solar en electricidad. Acá tenemos varios tipos, como el monocristalino, policristalino y amorfo. Por lo tanto, la eficiencia de los paneles solares va de la mano con la pureza del silicio, pero los precios por aumentar la pureza son muy caros. Por ello se han desarrollado tecnologías donde no sea necesario aumentar la pureza como tal de la fabricación de los paneles solares, sino que se tienen tecnologías como las vamos a ver a continuación. Aquí tenemos una tecnología de células PERC. Básicamente estas siglas significan célula de retroceso de emisión pasiva. Tiene la capacidad de aumentar la eficiencia de los paneles entre un 17 y un 21% según modelos, sin que los costes se incrementen. La tecnología PERC introduce en sus células fotovoltaicas una lámina adicional entre la capa intermedia y la capa inferior. Esta capa extra es reflectante, de manera que es capaz de evitar que los electrones de luz infrarroja penetren hasta la capa inferior de aluminio, donde se absorberían. En su lugar, la capa PERC los rebota hacia las capas superiores, generando mayor cantidad de electricidad, en consecuencia mayor potencia. Aquí podemos ver una célula convencional. Podemos ver que está formado por tres capas. Tenemos lo que es la capa emisora, tenemos ya la oblea de silicio y tenemos la capa como tal de revestimiento trasero. Esta básicamente también viene siendo una capa, capa inferior de aluminio, y podemos ver que, como se mencionan, los la luz infrarroja que penetra, ya sería absorbida por esta placa de aluminio. En cambio, aquí con la tecnología PERCEL podemos ver que hay una lámina adicional entre la capa intermedia y la capa inferior,
donde esta lámina que podemos ver acá, lo que hace es que estos rayos de luz infrarroja pues no sean absorbidos por esta capa de aluminio, sino que generen como tal, sea reflectante, otra vez vuelva al módulo, lo cual pues permite que no toda la luz, porque pues recordemos que no toda la luz que incide sobre el panel pues va a convertir 100% en energía, sino que básicamente pues la luz que entraría, una parte pues terminaría siendo absorbida por la capa de aluminio. Entonces lo que esto aumenta la eficiencia es haciendo que se reflecte sobre el panel solar, sobre la capa emisora, estos rayos de energía, lo cual hace mucho más eficiente pues el panel. Aquí ya tenemos otro tipo de tecnología como son los módulos bifaciales. Los módulos fotovoltaicos bifaciales están diseñados de manera que puedan producir energía solar por ambas caras de cada panel. Los paneles convencionales son monofaciales, es decir, capturan la luz del sol por una cara superior, mientras que la cara inferior es opaca. Los paneles bifaciales cuentan con células fotovoltaicas en ambas caras del panel, de manera que aprovechan la radiación solar directa y también a la reflejada. Esto se traduce en un incremento de la producción energética en función de factores como que los módulos se instalen en superficies reflectantes o de colores claros, en alguno el ángulo de inclinación o la altura de instalación, entre otros. Entonces aquí podemos ver el panel solar como tal. Entonces vemos pues que normalmente aquí viene la energía, pero hay energía que también llega contra el piso, dependiendo de la ubicación de estos paneles. Y pues recordemos que básicamente los rayos de luz, ellos reflejan, pero si aquí no hay otro módulo, pues estaría desperdiciando ese tipo de energía. Entonces aquí podemos ver la tecnología bifacial, donde tenemos una entrada directa y tenemos también una entrada reflectante. Es básicamente un módulo, un panel con dos caras, donde se puede aprovechar también la energía que se refleja del piso o de alguna superficie. Aquí ya vamos a ver como tal el funcionamiento del panel solar. Si has llegado hasta esta parte, te invito a que te suscribas al canal. En la descripción de este video y en el primer comentario te dejo uno de los cursos recomendados, donde podrás aprender a diseñar, a instalar paneles solares desde el inicio. Este curso tiene unos valores muy económicos, así que te recomiendo para que lo revises, y si lo puedes adquirir, pues nos estarías colaborando con el canal. Así que continuamos. Vamos a ver cada una de las partes. Aquí tenemos las bornas de conexión. Estas son como tal las salidas que se tienen del panel, del panel solar. Corresponde a la suma de cada una de estas células que conforman el panel. Tenemos un bus de interconexión de células, que es el que podemos ver que viene aquí como tal, conectando pues la tensión que generan cada una, la interconexión de las células, que vemos acá este recorrido, donde cada una de ellas lo que se hace es una asociación en serie de las células, lo que hace genera una suma de voltajes como tal en serie. Tenemos la célula, pues células solares, cada uno de estos cuadritos que corresponde. Tenemos el marco de aluminio, el encapsulante. Aquí podemos identificar, esto se conoce como un voltaje abierto, como tal, un voltaje de tensión abierto. Lo que quiere decir es que cuando el módulo no tiene ninguna carga asociada, no genera aproximadamente 20 voltios. Cuando ya tenemos este indicador como tal, esto significa voltaje a máxima potencia, es la capacidad máxima que tiene como tal este panel cuando se tiene instalada una carga, el cual nos generan 16 voltios. Aquí podemos ver que al producir tenemos 4 paneles de este lado y 8 de este otro lado. Entonces decimos que serían un total de 30 paneles, no, perdón, 32 células. Al producir 32 celdas en serie, claramente podemos ver que la contribución de cada una es, pues si tenemos 32 y nos dan una tensión una tensión sin carga como tal, es de 32 sobre 32, significaría que cada una de las células estaría generando 0.625 voltios por cada célula. Y aquí tenemos para el voltaje a máxima potencia, pues estaríamos por cada célula generando, generando un voltaje máximo de potencia de 0.5 voltios. Estos valores son muy importantes, que ya
porque también los encontramos en las placas características de cada uno de estos módulos, por lo que ya vamos a ver una placa característica donde te explicaré cada uno de estos, el significado de cada uno, para que puedas tener una referencia de una ficha técnica para estos equipos. Aquí como tal, este significa P es la potencia máxima, esta como tal define el modelo del circuito, el modelo, perdón, del panel, porque hay paneles de 200 vatios, hay paneles de 350 vatios. Esta potencia máxima se adquiere de multiplicar pues el valor de corriente máxima por el valor de tensión máxima. Vemos que si multiplicamos 17.97 por 11.3, este nos entregaría aproximadamente un valor de 200 vatios. Aquí ya tenemos el voltaje a circuito abierto, que era lo que te mencionaba, el VOC. Este nos está entregando un voltaje de 22.97 voltios. Este es importante porque nos sirve para determinar lo que son reguladores de carga e inversores de red que vamos a conectar a este tipo de panel. Aquí ya tenemos la corriente de cortocircuito. Esta corriente de cortocircuito también es importante porque nos permite seleccionar pues el tipo de cable en caso de que pues el panel entre en cortocircuito, pues no se vaya a quemar el cable, y también para poder dimensionar las protecciones. Entonces esta corriente de cortocircuito pues también es muy importante. Recordemos que pues los paneles solares como tal, ellos tienen que ir con unas respectivas conexiones, y entonces este tipo de características nos permiten saber qué tipo de conductores elegir y qué tipo de protecciones. Aquí tenemos lo que es el VMP, que significa voltaje a máxima potencia. Este es el valor máximo de tensión que entregaría el panel solar cuando esté trabajando a su máxima potencia, o sea, cuando digamos los rayos del sol estén incidiendo pues sobre el panel, de una manera perpendicular o óptima, por así decirlo. Se generaría la máxima tensión que generaría sería 17.97. Aquí similar tenemos lo que es la máxima intensidad de corriente, la cual sería de 11.3 amperios. Esta intensidad de corriente es muy bueno que lo observemos, porque pronto en ocasiones nos venden digamos paneles de 200 vatios, pero vemos que la corriente a máxima potencia son menores. Entonces ya podemos ver que realmente el equipo no nos entregaría el total de vatios que estaríamos mencionando. Entonces esto es muy importante, ver cuál es la cantidad de corriente máxima que estaría circulando por este panel a su máxima potencia de trabajo. Aquí tenemos máximo system voltage, básicamente dice que son 1000 voltios DC. Cuando tienen esto significa que estos paneles pues se pueden trabajar de forma acoplada, pero tiene que estar, o sea, tiene una restricción de que el conjunto total de los paneles no puede superar los 1000 voltios. O sea, la instalación, digamos, este tipo pues de panel solar como tal se puede unir con otros, pero el total de la conexión, el total de la instalación tiene que estar sujeta a este valor de voltaje, no se puede exceder. Aquí ya nos muestran temas de lo que son peso del panel solar, y tenemos las dimensiones. Algo muy importante como tal es este valor que significa estándar, estándar test condition, que básicamente todos estos valores son medidos bajo unos estándares, son realizados bajo unas pruebas estándar a 25 grados Celsius de temperatura, con una radiancia de 1000 vatios por metro cuadrado. La irradiancia, recordemos que es la magnitud utilizada para determinar la potencia incidente por una unidad de superficie, y AM como tal, esta es una masa atmosférica a 1.5. Este digamos ya es el nivel como tal estándar en el que se realizan las pruebas a estos paneles para obtener pues cada una de las características. Acá ya tenemos normas internacionales, lo cual vamos a ver un poco más adelante. Y ya tenemos lo que es el rendimiento eléctrico y dependencia de la temperatura. Podemos ver como tal una gráfica de corriente y voltaje para un módulo o un panel solar de 390 vatios. Podemos ver que cuando él alcanza los 390 vatios, nos encontramos en los niveles de potencia de tensión máxima y de
corriente máxima que pueda entregar el panel. Ya para valores mucho más altos de tensión, pues vemos que ya los rendimientos como tal empiezan a decaer. Aquí ya tenemos lo que es la dependencia de temperatura, de corriente de cortocircuito, circuito de tensión de circuito abierto y potencia máxima. Tenemos aquí cada una de ellas con respecto a la temperatura. Podemos ver que acá en 25 grados es donde hay un cruce, por eso es que se realiza como tal las pruebas a este nivel de tensión estándar de 25 grados centígrados con 1.5 de MA más la irradiancia de 1000 vatios. Como te lo mencioné anteriormente, podemos ver que a medida que aumente la temperatura no necesariamente significa que haya una eficiencia, ya que la potencia máxima empieza a disminuir. También tenemos que a medida que aumente la temperatura de estos 25, podemos encontrar como tal que la tensión de circuito abierto pues también se reduce. La que sí se mantendría, serían corrientes de cortocircuito, estas sí tendrían un aumento, así sea con el nivel de aumente el nivel de temperatura como tal. Ya aquí vamos a identificar la instalación de los paneles solares fotovoltaicos. Normalmente estos se instalan sobre techos, como podemos ver aquí en estos ejemplos, pero no solo también en techos de casas, sino también podemos encontrar en techos de hipermercados o de grandes superficies comerciales, donde pues cada vez este tipo de tecnología se está implementando en el mundo. Especialmente pues debido a que estas tecnologías permiten ya una instalación más limpia y más económica para aprovechar lo que es la energía solar. Aquí podemos encontrar paneles solares sobre suelos, podemos encontrar, vea, que se instalan sobre desiertos como está en este ejemplo, o también sobre llanuras. También hemos visto que se instalan sobre bosques. Hasta en una ocasión, es que acá no traje el ejemplo, también vemos instalaciones en plataformas sobre el mar. Vamos a hablar un poco de la normatividad de paneles fotovoltaicos. Esto es importante también entender qué es lo que nos dicen o cómo están los regulados, lo que dice el regulador con respecto a estos paneles. Recordemos que como tal la energía solar, pues como te dije en el video anterior, tiene unas proyecciones de crecimiento, el cual te dejo acá para que no te pierdas ese video como recomendado, donde pues se tiene unas proyecciones muy altas a los años 2030, 2040 de este tipo de instalaciones, por lo que es importante pues que adquiramos competencias con respecto a ello. Por eso aquí también no se te olvide revisar el primer mensaje del primer comentario de este video y la descripción. También ahí encuentras nuestras redes sociales. Continuamos. Entonces vamos a decir que hice el RETI. El RETI es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Este aplica o tiene validez en Colombia. Los paneles solares fotovoltaicos para proveer energía eléctrica a instalaciones domiciliarias o similares y establecimientos públicos deben cumplir los requisitos de una norma técnica internacional o de reconocimiento internacional y demostrarlo mediante conformidad de producto expedido por un organismo de certificación acreditado. Palabras más, palabras menos, esto nos quiere decir que nosotros tenemos que, para poder comercializar lo que es un panel solar o para poder todo esto, o sea, para poder instalar estos productos, tienen que tener, primero que todo, tienen que cumplir una norma internacional y que un ente regulador o un ente que pueda certificar pueda generar una conformidad de producto en el país, digamos, pueda tener la validez de que ese panel cumple esa norma. Por ejemplo, diciendo el panel cumple una norma IEC, entonces lo que nos dirían es que listo, entonces se necesita un ente que nos diga que ese producto realmente sí cumple esa norma, y ese ente pues tiene que estar certificado pues en el país donde quieras comercializar o donde quieras realizar la instalación. También dice que la instalación eléctrica y el montaje de los paneles deben hacerse conforme a la sección 690 del NTC 2050 por un profesional competente, quien debe declarar el cumplimiento del RETI. La NTC es la norma técnica colombiana. Vamos a ver un poco ya qué nos dice.
En la sección 690 en sistemas solares fotovoltaicos de la norma técnica colombiana, la NTC 2050, dicen que la generalidad, este es el alcance. Las disposiciones de esta sección se aplican a los sistemas fotovoltaicos de generación de energía eléctrica, incluido lo que son circuitos eléctricos, unidad o unidades de regulación y controladores de dichos sistemas. Los sistemas solares fotovoltaicos a los que se refiere esta sección pueden estar interconectados con otras fuentes de generación de energía eléctrica o ser autónomos. La salida de estos sistemas puede ser de corriente continua o de corriente alterna. Básicamente nos dicen que todas las disposiciones que estén en la norma técnica colombiana aplican tanto para los circuitos eléctricos y que se pueden hacer instalaciones con distintas unidades, y que tanto los reguladores o controladores o los dispositivos de estos también pues tienen que acogerse a lo que diga esta norma técnica como tal. Y aquí ya vemos en la parte de instalación donde encontramos que el sistema fotovoltaico se permite que un sistema solar fotovoltaico suministre corriente a un edificio o una estructura, además de la acometida o acometidas conectadas a otros sistemas de suministro de electricidad. Quiere decir que usted tiene un edificio, una construcción, pues usted puede estar conectado a la red eléctrica normal de la empresa de energía, pero también puede tener pues alimentación de un sistema solar fotovoltaico. En la parte B dice que los conductores de distintos sistemas, los circuitos de las fuentes fotovoltaicas y los circuitos de salida fotovoltaica no deben instalarse en las mismas canalizaciones, bandejas portacables, cajas de salida, unión o accesorios similares como alimentadores o circuitos ramales de otros sistemas. Dice que hay una sección que cuando los conductores de los distintos sistemas estén conectados entre ellos separados por una barrera. Acá en resumen quiere decir que pues tenemos un módulo solar fotovoltaico, pues tiene sus conexiones, sus cables. Cuando se genere energía, las salidas tienen que ser distintas pues por donde se está haciendo el recorrido de donde se está obteniendo la energía. Básicamente pues es poder hacer esa separación. Ya en el punto se dice que las conexiones de los módulos, las conexiones de un módulo o panel deben estar hechas de modo que si se quita un panel del circuito de la fuente voltaica no se interrumpa la continuidad de ningún conductor puesto a tierra de cualquier otro circuito de fuente fotovoltaico. Quiere decir pues que así nosotros quitemos un módulo, pues los demás tienen que estar normalmente conectados con su respectivo conexión a tierra. Y de los equipos inversores o grupos electrónicos que se vayan a utilizar en sistemas fotovoltaicos deben que estar identificados para ellos. Pues recordemos que estos sistemas fotovoltaicos están conformados pues por lo que son reguladores, inversores, baterías. Entonces están hablando de que pues estos se tienen que identificar, que pues básicamente trabajan para un sistema solar fotovoltaico. Aquí como tal ya tenemos lo que son las normas internacionales, algunas de ellas podemos encontrar lo que son la IEC. Si quieres puedes tomar un pantallazo aquí a esta imagen y puedes investigar cada una de ellas. Pues no vamos a abordar qué dice cada una de estas normas pues para no hacer este video muy extenso. Entonces maneras, te invito a que pues las revises, las indagues, aquí están por si quieres aprender un poco más. Así que amigos, muchas gracias. No se olvide suscribirte al canal, regálanos un me gusta, síguenos en nuestras redes sociales, revisa la descripción de este video, primer comentario. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.